supuesto le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, amigo de la casa, nuestro especialista William Esquina. Él es nuestro especialista en consultoría empresarial y auditoría. Y como lo había anunciado muy tempranito, hoy vamos a tocar un tema súper interesante, pero primero le damos la bienvenida. Bienvenido, Williams, gracias por estar hoy con nosotros. Hola, Clara, feliz también de estar con ustedes. Otra oportunidad más ya en el último mes del año para compartir información clave también para estos amigos empresarios, emprendedores. Para cerrar el año como se debe, con las cosas en orden, mi querido Williams. Hoy vamos a estar hablando acerca de las claves para una revisión efectiva de los estados financieros desde el punto de vista empresarial. Cuéntanos, mi querido Williams, ¿cómo es que empezamos con estas claves? Sí, mira, muchos empresarios, emprendedores se concentran, y creo que está bien, en el negocio, ¿no? Comprar, vender, que haya operatividad, etcétera. Pero en ese interín a veces se olvidan de decir o de pensar cómo está mi negocio, cómo le doy lectura a ese negocio, ¿no? ¿Cuáles son las cifras? Y a veces decimos, uy, lo sabrá mi contador, ¿no? O mi asesor, y está bien. Pero también hay que saber nosotros mismos, como dueños de cada negocio, qué es lo mínimo que debería considerar de mi negocio para poder tomar decisiones, saber que estamos bien, ¿no? Entonces, viene justamente este tema donde se llama claves para una revisión efectiva. Recordemos que en una anterior oportunidad hablábamos de la auditoría interna, ¿no es cierto? Como este examen que se hacía del negocio. Es muy parecido, esto también, pero pensando de que esto es un diagnóstico de mi negocio que yo mismo, dueño, puedo hacerlo sin recurrir a expertos, pero hay que tener ciertas nociones. Y eso es lo que queremos compartir el día de hoy con 5 claves. Excelente, entonces ya saben, muy atentos. Hoy estamos hablando acerca de las claves para una revisión efectiva de los estados financieros y nuestro especialista William Esquina nos va a estar dando las 5 claves para poder realizarlo de la manera correcta. Muy bien, entonces amigos empresarios, emprendedores, tomemos nota sobre esto, porque aquel empresario dueño del negocio que no revisa sus cifras es como estar manejando a ciegas. Y para no manejar a ciegas hay que tomar en cuenta estas 5 claves. Y la primera clave es entender de dónde viene y a dónde va el dinero. Porque en muchas ocasiones gastamos, decimos, hay fondos, sí, hay liquidez, entre comillas, hay dinero en bancos o en caja, entonces vamos a comprar esto, vamos a comprar lo otro. Si te alcanza, bien, pero ojo, es un punto de atención, porque vamos a ponernos en contexto. Si yo me presto dinero y tengo un fondo, y vendo y tengo dinero, y creo que todo eso debe de ir para un mismo fin, no está bien administrado. Porque cuando yo me presto dinero, es un pequeño ejemplo, debe de tener un fin, debe de tener un destino. Si me presto dinero para capital de trabajo, yo debo comprar mercaderías, debo pagar al personal que opera y hace ventas, ¿no? En cambio, ¿qué tal si me presto para capital de trabajo, para comprar mercaderías? Vamos a poner para campaña navideña. Y termino comprando un vehículo, ¿no? Yo digo, pero he invertido, ¿no? Sí, pero ese no era el objetivo, esa no era la finalidad. Entonces, primera prueba que tienes que hacer es identificar de dónde viene el dinero, hacia dónde se destina y cuánto más te falta o te sobra para saber si debes prestarte o debes invertirlo. Un pequeño calce. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí tenemos una primera clave para poder hacer la revisión de la información. La segunda clave es verificar que la información sea real. A ver, yo como empresario, ¿cómo me puedo dar cuenta que todo es real? Obvio, nosotros como dueños de negocio no llevamos la contabilidad de nuestro emprendimiento, negocio, naturalmente, ¿no? Porque como dije al principio, estamos más enfocados a que camine. Entonces, me da un reporte, pero digo, ¿y cómo sé que es real? ¿No? Porque suele pasar de que en ocasiones hay ventas, hay facturas que se registran, y es la realidad, hay ciertos errores también que hay que saber más o menos por dónde ir. Estas facturas que se registran con atraso en la información que te entregan. O hay gastos que no han sido también registrados.
Porque a veces los proveedores nos envían pues tarde, ¿no? Los comprobantes, etcétera. ¿Y eso a qué afecta? A que la información que tienes tú por parte de tu área contable o la información que tú tienes ahí no es real. No es la real, es la que tú crees, pero ahí hay muchos datos que tú puedes decir, ay, pero es un poquito, pero de poquito en poquito se suma y se puede hacer ahí una gran variación, ¿no? Claro, entonces yo como dueño del negocio puedo preguntarme, ¿se registraron todas las ventas? Así, a ver, ¿dónde está la información que se tiene del día 1 al día 30? Ok, listo. ¿Se registraron todos los gastos? Sí, pero tengo un proveedor que aquí recién está comunicándose que ha llegado. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Dónde está la coordinación? Exacto. Hasta en el tema de inventarios, a veces, vamos a suponer, somos una empresa que vende mercaderías, ¿no? Y no se hacen verificaciones de inventarios. ¿Cómo sé que todo está ahí en esa información? Está en mis bienes, está en mi almacén, hay un reporte de conteo. Ojo, ya estamos acabando año. Todos los negocios deben hacer mínimo una verificación, una toma de inventarios general. Okay. Y no porque yo lo diga, en realidad es una cultura de control, pero también porque hay una normativa tributaria, una legislación tributaria que todo negocio que está en el ámbito del comercio debe de tener una toma de inventarios anual, una por lo menos. Ok. Entonces, Perfecto. segunda clave es asegurarte de que la información que tienes sea real. Sea la correcta, ya saben. Ahí vamos con el segundo tip que estamos hoy teniendo gracias a nuestro especialista William Esquina. Vamos por el tercer tip. Ahora, hay que también revisar, y este es el tercer tip, justo como indica Claudia, sobre ver un poco la evolución del negocio, las tendencias. Si yo me enfrasco solamente a lo que sucedió en octubre o solamente a lo que sucedió en noviembre o en el 2025, probablemente no estoy viendo más allá de lo que debería. Exacto. Es como que yo me enfoco en noviembre, pero no veo la evolución de enero hasta noviembre. ¿Cómo fue el negocio? ¿Fue creciendo? ¿Se mantuvo igual? Ok, ya lo revisé. Creo yo que está creciendo. ¿Y cómo me fue el año anterior? Quizá me ha ido mejor o no. ¿Y cómo me ha ido respecto a la competencia? Trato de un poco de tener información, siempre trata en internet, por ahí, ¿no? Puedo preguntando. Entonces... A ver, dame un minutito, mi querido Williams. Hay una pequeña falla ahí técnica. Dame un segundito. Hoy estamos tratando con nuestro especialista claves para una revisión efectiva de los estados financieros. Así es, gracias a nuestro especialista William Esquina, quien nos está hablando acerca de los 5 consejos ideales que tenemos que tener en cuenta para poder hacer que esta revisión efectiva sea la óptima. Ya hemos hablado de la primera, la segunda, estamos por la tercera, así es que ya saben, infaltable el que puedan estar atentos a estos consejos que estamos manejando el día de hoy, mis queridos amigos. Así es que vamos ahí en breve ya continuar con la entrevista, solamente nos falta solucionar algunos temillas por aquí, pero ya sabes, si eres emprendedor, si tienes ahí alguna empresa, ya sea mediana, pequeña o un poco más grande tal vez, no hay ningún problema, pues simplemente es cuestión de seguir las cosas tal cual como el orden. Y si no puedes hacerlo tú mismo o no lo puede hacer tu contador, pues ¿por qué no contar de la mano de un especialista como en este caso para ya poder hacer las cosas y tenerlas en orden y cerrar el año como se debe? Ahora sí, ya estamos con el problema resuelto, mi querida Williams, y estamos terminando por el paso 3, ¿verdad? Así es. Sí, justamente estábamos conversando sobre que no nos debemos quedar solamente con el periodo en el cual hemos tenido información. No nos quedemos solamente con noviembre. Podemos ver desde el inicio de año cómo ha ido evolucionando la operatividad, los ingresos, el dinero en el negocio, pero también ver cómo nos fue en años anteriores. Y también ver cómo nos ha ido respecto a la competencia. Entonces, esa es una forma también de analizar mi información. Si es real, si me es útil realmente para poder tomar decisiones. Entonces, hay que ver tendencias, ¿no? No quedarnos solamente en el mes en el cual yo me encuentro. Perfecto, entonces hacer como que hay un análisis de todo el año, que bueno, creo que este mes de diciembre se presta para, ¿no? Hacer un análisis de cómo es que nos fue durante todo el año. Y de hecho, todo negocio debe tener una estadística sobre cómo ha evolucionado en el tiempo. Así uno se hace una idea, oye, mira, empecé, vamos a poner con 20.000 soles de ventas, ahora estamos en 500.000 soles. Mira cómo se ha ido
cómo ha ido creciendo y también los gastos, cómo ha ido creciendo. ¿Te guarda una relación? En algún momento fue un pico alto de gastos y me explico, ¿no? Ah, ya, fue porque hubo una crisis nacional, política, económica. Exacto. Y se va dando explicaciones. Tengo que tener claro por qué hay variaciones. Y sin estadística, sin análisis del pasado, no puedo tomar decisiones para un futuro mejor. Eso, clave y fundamental, mi querido Williams. Vamos entonces ahora por el cuarto punto. El cuarto punto tiene que ver con ahora entender algunos indicadores claves para los negocios. Okay. Y dentro de este cuarto punto hay que considerar liquidez, rentabilidad y endeudamiento. ¿Okay? Hay que observar, o sea, la liquidez en el sentido de saber, ¿me queda dinero en bancos? ¿Tengo dinero en caja? Sí, tengo positivo. ¿Eso es tener liquidez? No, simplemente compara si esto puede cubrir tus obligaciones. Imagínate que tienes 10.000 soles en dinero, bancos, en caja, pero tienes 100.000 en deudas. Wow. Eso no es ser líquido. Tienes dinero, sí, pero no hay liquidez. ¿Ok? Entonces, trata más o menos de sumar el dinero que tienes, tus facturas por cobrar a clientes y algún tipo de inventario que se pueda vender rápido. Si la suma de todo eso cubre tus deudas que vencen dentro del año, sí podemos decir que somos líquidos. Ah, ¿Ok? Pero si no cubre eso, ojo, alerta roja. Tu negocio probablemente no sea líquido. Perfecto. Y va a tener un riesgo de quiebra futura. ¿Hay algún porcentaje de esto en cuanto al límite máximo de endeudamiento que debería de tener una empresa? Se manejan cifras, pero en términos de liquidez, esa sumatoria debe ser por lo menos a 1 producto de una división. Si yo sumo el dinero, cuentas por cobrar a mis clientes, inventarios, y lo divido entre el total de deudas, pues vamos a suponer que el total de esa sumatoria de dinero, inventarios y cuentas por cobrar suma 100 y las deudas son 100, tengo 1. Significa que por cada sol de activos que tengo, cubro cada sol de deuda. Exacto. Mínimo debe ser 1 en esa división. Si es más de 1, entonces digamos que vamos bien. Vamos bien. Exactamente. ¿No? Ahí está. Podemos hablar más, de hecho esa es parte financiera, pero es un pequeño indicador básico que todo negocio debe considerar. Y en ese mismo punto también hay que ver la rentabilidad, porque a veces confundimos que estamos vendiendo y ¿por qué no gano? ¿No? Ganar no significa tener dinero, porque puede que el negocio tenga dinero, puede que ese indicador que digo sea más de 1, pero veo que no gano. Porque vamos a suponer que es un préstamo de largo plazo el que he tenido, obviamente ese no se va a pagar dentro del año y eso puede estar también afectando ese primer indicador, ¿no? Perfecto. O puede que mis cuentas por cobrar pues están pues deterioradas, o sea, mis clientes son súper morosos, va a afectar. Entonces, la rentabilidad tiene que ver con que yo vendo a un valor más del que me cuesta producirlo, ¿no? Entonces, eso también hay que verlo. ¿Cómo puedo hallar eso? También te doy un pequeño datito, una pequeña fórmula rapidita, ¿no? Tú solamente divides el valor de la venta entre el costo. Si yo vendo a 100 y me costó 80, ahí ya tengo un indicador de 1.2. ¿Qué significa? Que yo gano la diferencia de 1 puntos menos 1, que gano 0.2, o sea, 20% del valor del que me costó. Ahí ya tengo un indicador. ¿Y qué debería pasar eso? Pensando un poquito más, espero que me puedan seguir. Ese 20% debe permitirme cubrir mis gastos, otros gastos operativos. Pasa que los negocios ganan, siempre ganan en términos brutos. Lo que me cuesta comprar o producir algo siempre es un poquito menos de lo que yo vendo o del valor de venta. Pero a veces soy tan competitivo, voy tanto a la guerra de precios que no veo si realmente me va a cubrir mis gastos fijos. Luz, teléfono, el gasto de las maquinarias, etc. Y ahí es donde pierden los negocios, ¿no? Y un último es el nivel de endeudamiento, que es el que tú me indicabas, ¿no? Entonces, el endeudamiento hay que saber utilizarlo. No es malo endeudarse,
¿no? Pero por lo menos esa deuda debe de ser invertida en algo que le permita, digamos, obtener una rentabilidad superior a la tasa de la deuda. Vamos a suponer que me endeudo, mira, un pequeño ejemplo, que me endeudo a un 30%. Ya. Para producir en mi negocio, etc. Pero el negocio tiene en ese análisis de rentabilidad solo un 10%. Nunca va a salir de la deuda ese negocio. Wow. ¿No? Nunca. Okay. Pues tiene que saber invertirse. Exacto. Exactamente, ¿no? Ahí tenemos nuestras 4 claves. Nuestras 4 claves iniciales. Fundamental entonces saber, porque a veces los bancos ahí están que lo corretean a uno y te ofrecen y te ofrecen y te ofrecen el préstamo, pero eres tú al final el que toma la decisión de cuánto es lo que realmente puedes pagar para que tu emprendimiento, tu empresa, tu negocio siga creciendo y no más bien vaya disminuyendo, ¿no? Exactamente. Por eso, un pequeño consejo, siempre que se proyecten a endeudarse, empiece con pequeños importes, no por grandes importes. Okay. Este punto de análisis es cuando se endeudan ya en cifras más o menos importantes, ¿no? Okay. Pero si empiezas de a pocos, con 5.000 soles, si eres un emprendimiento, lo puedes manejar. Que luego te van haciendo tasas atractivas, ¿no? Ya un 20%, 15%, entonces se vuelve más alcanzable, ¿no? Porque un negocio que margine neto más de un 20%, no es difícil, pero al comienzo no es tan sencillo. Definitivamente. ¿No? Y por último, hay que identificar los riesgos del negocio en los cuales puede afectarse los estados financieros. Y en sí, hay que ver. Tengo clientes que no pagan, alerta roja, ¿no? Okay. Porque eso tengo que hacer gestiones, cobranza, o tal vez estoy entregando por entregar mis ventas, ¿no? Como que campañas. ¿Y eso qué logro? Ser rentable, pero no soy líquido. ¿Ya? Okay. Tengo que ver si mis inventarios rotan o no rotan. Tal vez sí, me he estoqueado en Navidad, pero oye, estoy vendiendo. Ya falta solamente una semana para que acabe año. Estoy suponiendo ahorita proyectando el futuro. Y sigo con casi todo el inventario. No, yo tengo fe que se va a ir la última semana. Ten cuidado, porque eso también es un punto de atención, ¿no? Dependencia de un solo proveedor, ¿no? Hay que diversificar, ¿no? Porque a veces en esa búsqueda de mejores condiciones nos quedamos solamente con un proveedor y no vemos más opciones. Es un punto de atención. Y si eres un negocio donde lo delegas a alguien, verifica por qué te has quedado con solo un proveedor. Puede que haya algo que no es tan transparente, probablemente, como pasa en las grandes empresas o entidades públicas, ¿no? Así es. Y revisar que tus estados financieros ayuden teniéndolos permanentemente actualizados mensualmente. Excelente. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí tienes nuestras 5 claves. Muy bien, ahí han estado nuestros 5 consejos de oro. ¿Para qué? Para poder tener una revisión efectiva de nuestros estados financieros. Mi querido Williams, agradecerte muchísimo por esa entrevista. Siempre nos explicas de manera muy clara y precisa a todos los emprendedores, a todas las personas que nos están viendo, para poder seguir los pasos correctos y terminar este año, como siempre lo digo, es el último mes del año, terminar en orden. Y si no lo puedes hacer tú, si sientes que algo está fallando por ahí, pues por supuesto aquí en Nuevo Día Magazine tenemos a los mejores especialistas y puedes contar con la mejor asesoría, y para eso te pedimos, Williams, por favor, puedas hacer la invitación a nuestro público para que puedan contar con tu asesoría y cómo es que pueden ponerse en contacto contigo. Claro que sí. Para poder manejar estos temas no hace falta ser un especialista, porque tenemos que tener claro cuál es nuestra misión como dueños de negocios, que es hacer que el negocio crezca. Por eso es que nosotros les podemos ayudar justamente en estos aspectos de evaluación de la información, para que puedan tener ese conocimiento, incluso también un pequeño informe, ¿no? Nos encontramos en el Parque Industrial, en el edificio Bucetich. Asesoramos en contabilidad, en finanzas, control interno, riesgos, planeamiento estratégico. Somos RGW Perú y feliz de apoyarlos para que justamente la economía local también pueda crecer y nos vaya bien en este cierre de año. Así es como tiene que ser. Muchísimas gracias, mi querido Williams. Hemos estado con Williams Quina, especialista en consultoría empresarial y auditoría. Que tengas un excelente martes, Williams. Muy bien, mis queridos amigos, ahora sí nos vamos a una pausa chiquitita y volvemos con mucho más en el programa.